estamos de regreso aquí en Cara a Cara. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a tocar este tema tan importante sobre los retos de las paternidades actualmente. Antes de entrar de lleno al tema, presento al equipo que hace posible que estemos en esta sintonía a través de 91.5 y también quienes nos tienen enlazados en nuestras redes sociales. El señor Omar Machán en la consola de controles, muchas gracias a Omar. También saludamos y agradecemos a Rocío González Araoz, nuestra community manager. La señorita Cristina Arana, que cada mañana nos lleva la información a través del canal Continental de Noticias. Laura Martínez Gaviño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora y te invito a que te quedes con nosotros y también tengamos comunicación directa a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Esto es Cara a Cara. Comenzamos. Cara a Cara, el análisis. Recién acaba de pasar el Día del Padre y creo que con el tiempo ha ido evolucionando el concepto de las paternidades. Y para platicar sobre este tema, saludo y agradezco a Norma Celina Gutiérrez de la Torre, con quien hago la aclaración y la fe de ratas. Ella es integrante de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco y coordinadora del programa interdisciplinario de estudios de género del CUSEA. ¿Cómo estás, Norma Celina? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. También saludamos a Israel Vidal, integrante de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí contigo y a la orden. Gracias. Y por otro lado, Anuar Reza, delegado del capítulo Jalisco de No Más Hijos Rehenes. ¿Cómo estás, Anuar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría que empezáramos por definir qué es la paternidad. ¿Quién comienza? ¿Quién nos dice qué es la paternidad? ¿Israel, Anuar? ¿Quién? ¿Israel? Ok. Pues habría que ver como distintas definiciones, porque hay una definición que maneja. Te voy a pedir que te acerques al micrófono porque sí, si no, perdón. no te escuchas. Hay algunas definiciones que maneja la Biblia y, por ejemplo, la Biblia habla de que es, digamos, como un derecho, en términos generales, de un progenitor, hombre sobre todo, en relación con las hijas y los hijos, ¿no? Y del cual se desprenden pues derechos y obligaciones. Yo diría que la paternidad en un concepto actual tiene que ver con una cuestión de una paternidad activa, es decir, el involucramiento de los padres precisamente con las obligaciones que tienen que ver con el cuidado, con el tema del suministro, digamos, con el tema pues de la proveeduría, pero una proveeduría que tenga que ver también con mecanismos de corresponsabilidad, no solamente en el tema de la proveeduría, sino también en los apegos emocionales, ¿no? Y eso nos habla precisamente o nos lleva a un aterrizaje que tiene que ver con las paternidades activas, ¿no? A contrario de las paternidades que están ausentes. Y entonces es todo un tema de discusión porque precisamente en las cuestiones sociales sobre la masculinidad, ¿no? Hay una serie de mandatos que históricamente pues se les han atribuido a mujeres y hombres, y en esos mandatos pues la paternidad se ha construido desde un punto de vista pues machista, ¿no? Machista también, y que ese machismo pues reproduce ciertos estereotipos de género. ¿Algo que opinar? Respecto a lo que menciona Israel, yo nada más complementaría con un concepto que es de las claves, de las principales columnas de lo que nuestra asociación No Más Hijos Rehenes defiende, y es el tema de la crianza integral. La necesidad justamente de romper con estas concepciones del padre únicamente como un proveedor del sustento material y reconocer su función como un elemento clave del sustento emocional, de la creación de personalidad, de la seguridad personal en una persona. Entonces este concepto de la crianza integral es definitivamente uno de los elementos más importantes desde siempre, pero que hoy en día se reconoce como parte de este concepto de paternidad al cual nos remitías o sobre el cual nos consultabas.
Bueno, considero que, bueno, se ha hablado mucho, hasta parece un cliché, que nadie sabe o nace sabiendo ser padre, pero creo que sí se ha arraigado durante muchos años, durante muchos siglos, una forma de paternidad, y creo que apenas es reciente que se viene a romper con todo este estereotipo de lo que era ser padre. Antes se hablaba, como bien lo comentan, de una manera machista y un tanto cuanto alejada de los hijos. El ser padre era nada más ser proveedor, era estar al pendiente de que no faltara nada en la casa, pero de la cercanía emocional ni hablamos. Era muy raro el caso de donde había un padre cercano a los hijos, y creo que es muy loable ahora la labor que se está realizando para romper con este estereotipo y romper y buscar también la equidad o la igualdad tanto para hombres como para mujeres. Como se le reconoce la maternidad a las mujeres, también reconocerle la paternidad a los hombres, y también creo que no es fácil para muchos de ellos romper con esto. ¿Cómo? ¿Cómo se está buscando que se rompa con esta forma tradicional o machista, como lo comentaban, de ser padres? Sí, a mí me gustaría comentar, y esto que mencionas me parece muy pertinente, y complementando un poco lo que decían los compañeros, ciertamente los patrones culturales de género establecían hasta hace algunos años que el ser buen padre era ser buen proveedor, ¿no? Y en ese sentido había una ausencia de la interacción cotidiana con hijos e hijas de estos hombres, que tenía un costo importante para hijos e hijas, pero también para ellos, ¿no? El hecho de no tener este vínculo cercano, afectivo, emocional, pienso que es uno de los costos más grandes, ¿no? Y el reconocer que la figura del padre es importante en el desarrollo adecuado de niños y niñas. O sea, la figura paterna no es solamente el que haya engendrado y dé dinero para la proveeduría, ¿no? Sino el que haya, como bien lo comentaba Israel, esta corresponsabilidad en la crianza, en la educación de hijos e hijas, y esto ha puesto sobre la mesa de discusión precisamente la importancia que tiene la paternidad, ¿no? La importancia que tiene a nivel individual, familiar y social, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental, y agradezco este tipo de espacios, estos espacios para reflexionar sobre ello, porque nuestros padres estuvieron en una caja de la llamada caja de la masculinidad sumamente rígida, en la que ser buen padre era eso. O sea, llévate la vida trabajando para que a tu familia no le falte nada. Pero lo que faltaba era esta cercanía emocional, esta cercanía física, que es buena, que nutre la vida emocional, sentimental de niños y niñas, pero también de los hombres. Y es una parte fundamental que no podemos dejar de lado, ¿no? El aspecto emocional, la calidez, la ternura, el que los hombres tengan acceso a todos estos aspectos emocionales es fundamental, y nutre y beneficia a las familias. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando sobre cuáles son los retos de las paternidades actualmente. Y bueno, antes de irnos a la pausa, me quedé pensando sobre lo que comentabas, Norma, Celina, y otra de las situaciones que creo que también es importante señalar, que muchas veces cuando pasaba algo en casa se le amenazaba, por decirlo de alguna manera, a los hijos diciendo: cuando llegue tu papá, él va a hablar contigo o te va a pegar, no sé. Las amenazas también que generan dentro de la casa, y que esto va creando miedo hacia el papá. Y en lugar de buscar la cercanía, buscar que realmente se conforme una familia, ya los hijos esperan con miedo a que llegue el papá, porque es el padre el que reprime, es el padre el que castiga, es el padre el que a lo mejor hasta llegaba a golpear. Entonces creo que también son parte de la educación que hemos tenido durante muchos años y que es muy difícil erradicar, pero creo que es una labor de los dos,
tanto de hombres como de mujeres, que empecemos a ver con claridad cuál es la situación que se vive en el hogar, porque todo esto comienza en el hogar, todo esto comienza con la educación, y creo que sería importante que a las nuevas generaciones de niños y niñas se les inculcara la igualdad, que se les inculcara que la responsabilidad y que el amor lo pueden dar tanto hombres como mujeres. Sí, totalmente de acuerdo. Esto que mencionas tiene que ver precisamente con estos patrones culturales de género, en el que el hombre era considerado en el núcleo familiar como el proveedor único, la figura de autoridad y el jefe de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, esta manera de relacionarse de los padres con hijos e hijas era un tanto distante, poco afectuosa, poco empática, ¿no? En la que esto que mencionas que tiene que ver con la manifestación a lo mejor del enojo, la ira, pues son estos patrones culturales de género, ¿no? En la que los hombres, mencionabas la cuestión y aquí hubo como que una confusión con esto de la igualdad y la equidad. Los hombres han sido tradicionalmente educados para estar ajenos a las cuestiones que tienen que ver con ciertas emociones, ¿no? Se fomenta el que sean capaces de enfrentar situaciones de riesgo y que pueden manifestar ira, frustración, enojo y muchas veces detonen violencias, ¿no? Entonces ahora, esto que mencionas de la educación igual, pues también es educar a los hombres desde pequeñitos para saber manifestar sus emociones y saber cómo relacionarse con otros hombres, con las mujeres y en los diferentes espacios, ¿no? Reconociendo este aspecto emocional, la vulnerabilidad, el miedo, el temor, la ternura, ¿no? Entonces eso es algo que permitirá tener relaciones mucho más sanas, ¿no? Y entonces llevarlo al núcleo de la familia y a este rol de la paternidad, ¿no? Sí, yo considero también, Laura, que en hacer esta revisión precisamente de estos modelos de paternaje, que yo diría que no son tan nuevos, que tienen que ver con las paternidades activas que yo mencionaba, tendríamos que hacer una revisión también en dónde estamos paradas y parados, es decir, cuál es la deuda histórica precisamente con estos modelos de paternidad o de estos paternajes. Y la cifra que manejan las estadísticas son abrumadoras. Por ejemplo, mira, el INEGI señala que en México 33 de cada 100 hogares están sostenidos por mujeres, que se identifican como madres solteras. En 2010 la cifra era de 25 de cada 100, lo que indica que hay un aumento de 8% en el número de paternidades ausentes. Además, en nuestro país, 3 de cada 4 hijas e hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia. Y luego por eso también se crearon los registros nacionales de personas deudores por pensión alimenticia. El 67% de las madres solteras enfrentan una evasión de las obligaciones de sus parejas. Ahora, definitivamente a nivel social y cultural, en México todavía no se logra ver un cambio radical en la manera en que los hombres se involucran con el cuidado y la crianza de sus hijos. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay encuestas, por ejemplo, la encuesta nacional sobre uso de tiempo que señala que los hombres dedican 11 horas semanales al cuidado de las infancias, mientras que las mujeres dedican 39 horas a la semana en promedio en la misma actividad y en el mismo trabajo doméstico sin pago. Es decir, aquí hay todavía una deuda histórica en el tema de pues, esta responsabilidad que implica estas paternidades, ¿no? Estas paternidades activas y luego este modelo de paternidad integral. Por otro lado, también tiene que ver con lo que evidencian estas estadísticas, tiene que ver también con la ausencia de política pública. A nivel nacional no existe un solo modelo que cree un sistema integral de cuidados. El único estado que está en fase de implementación es el estado de Jalisco y hace apenas unos meses se acaba de crear una ley para crear este sistema integral de cuidados, que si se lograra activar como tiene el propósito de hacerlo, la verdad es que vendría precisamente a contribuir de manera muy significativa a que estas cargas, digamos, de trabajo de cuidado, creo que también se está trabajando también en un sistema de trabajo no remunerado, se distribuyen de manera democrática entre mujeres y hombres, porque luego se cree que, y se dice mucho, es que los hombres ayudan. No, los hombres no ayudamos, hay una corresponsabilidad, y por eso yo he hablado de las deudas históricas de las paternidades, y tenemos que tener, creo yo, una actitud también, padres,
y más sobre todo los padres en este tema de la paternidad, una postura autocrítica, ¿no? de este tema para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Sí, yo quisiera comentar nada más que es muy importante que esta realidad que describe Israel sea analizada en su justa dimensión y con suficiente objetividad, asertividad por parte de la sociedad y por parte de las instituciones públicas, en el sentido de que cuando se presentan casos en donde hay que hacer un juicio a nivel institucional sobre el rol que está ejerciendo, sobre el papel y las acciones que tiene un padre en una familia que entra en conflicto, por ejemplo, se analice de forma cercana cuáles han sido las acciones y omisiones de esta persona o de este caso en particular, y no se parta de un estereotipo que es el que se está perpetuando o se está alimentando cuando únicamente se aborda esta problemática desde una perspectiva histórica y de lo que ha sucedido durante muchos años, y asignándole al hombre una falta de participación en la familia y una falta de sensibilidad y demás. Creo que hablar de el hombre o de la mujer vuelve el tema, le da una generalización que es peligrosa si a nivel institucional no se atienden los casos particulares y por lo tanto de eso se desprendan decisiones o juicios justos en los cuales justamente predomine la equidad en el criterio. Que hay aquí, yo sí quisiera también hacer un apunte. A mí me parece que es importantísimo reconocer que hombres y mujeres no son iguales. O sea, tenemos características muy distintas desde nivel biológico hasta nivel psicológico, y por lo tanto somos complementarios. Esas diferencias naturales nos vuelve complementarios. Esa es la mayor riqueza. Así como puede suceder a nivel de culturas, por sus diferencias son las que los enriquecen cuando se juntan. Entonces, lo que sí es importante es que las instituciones y la sociedad en general, dentro de los discursos que emplea para hacer sus juicios y tomar acciones, pues sí sea equitativa. Es decir, que sí les otorgue a ambas figuras, hombre y mujer, los mismos derechos. Eso es la equidad. A partir de que cada uno desde sus diferencias tenga los elementos para expresarse o para ser con la misma libertad y al mismo nivel, ¿no? Entonces, sí me parece que instituciones, sociedad en general, deben de privilegiar esa equidad y no perpetuar estos pensamientos que históricamente se han ido construyendo también, y desde un punto de vista muy machista y muy patriarcal, de que la mujer es la única capaz de brindar crianza a los hijos, sino que hombres y mujeres tienen la misma capacidad y la misma obligación incluso. Y cuando hablo de que son las instituciones las que muchas veces parten de estas nociones, hablo de que, por ejemplo, vemos que a nivel nacional 95% de los casos que llegan a judicializarse en caso de divorcio, se les asigna la custodia a las mujeres, partiendo de esta noción, de que son ellas las únicas o las más capaces, sin tener ninguna evidencia al respecto. No se pone en duda que habrá muchos casos, como lo mencionaba Israel, en donde justamente hay una paternidad ausente, pero insisto, creo que llegar a tomar acciones al respecto requiere de un análisis cercano, no de irse por la fácil, como suele suceder en gran parte de los casos que se abordan en Ciudad Judicial y en las instancias públicas. Bueno, tenemos que hacer la pausa y regresamos con sus comentarios. Cara a cara, el análisis. Estamos de regreso a Cara a Cara. Les recuerdo que este día estamos platicando
acerca de las paternidades y los nuevos retos. Y bueno, señalábamos antes de irnos a la pausa varios aspectos y me gustaría también retomar otra situación que se da mucho en los hogares y que a lo mejor de alguna manera también nosotras mismas, las mujeres, inutilizamos, y si me permiten la palabra, a los hombres cuando le decimos, no, tú no lo cambies, tú no sabes cambiar pañales, no, tú no le des de comer, no, tú no lo sabes cuidar. Somos nosotras mismas las que le estamos quitando su derecho desde el momento en que les decimos, tú no sabes, tú no puedes, tú no te puedes ir con los hijos al cine solo, tú no debes. Y simplemente, ¿qué pasa cuando un hombre va con sus hijos o hijas al cine? Es mal visto. ¿Por qué? Si es el papá. Entonces, desgraciadamente, somos una sociedad donde nosotras mismas, las mujeres, a veces creo que somos más machistas que los mismos hombres desde el momento en que les vamos prohibiendo esa cercanía con los hijos. Sí, a mí me gustaría ubicar esto no en el sentido de si somos las mujeres o somos los hombres, sino que estamos en una cultura que ha desarrollado este tipo de roles diferenciados en los que la cercanía más grande y más fuerte es de las mujeres con sus hijos e hijas, ¿no? Y que los hombres siguen siendo esta figura en la que fundamentalmente se les asigna la proveeduría y la autoridad en ciertos escenarios. Entonces, lo que necesitamos es deconstruir esto. Uh-huh. Y es importante señalar que no solamente somos las mujeres, es todo el sistema. Si nos ponemos a pensar desde un momento en el que inicia un embarazo, ¿sí? Las mujeres tenemos que ir a un control médico mensual para dar seguimiento al proceso, y a los hombres la mayoría de las veces sus trabajos no les permiten asistir. No les permiten, por ejemplo, estar y acompañar a su pareja al momento del parto o la cesárea. No les permiten estar con ellas durante el tiempo que estén hospitalizados. Y luego llegan a casa a pasar al porperio y ya está ahí o la suegra o la hermana o la amiga ubicada en el espacio para acompañar a la mujer en ese proceso. Lo que necesitamos es que los hombres formen parte de ese proceso desde el primer momento. No es solamente la fecundación, es todo lo que implica el acompañar este proceso de embarazo en el que los hombres se involucren, porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver precisamente con estos estereotipos de género, que es por el hecho de que las mujeres transitamos por un embarazo, sentimos al bebé o a la bebé, amamantamos, se asume que vamos a ser buenas madres. Uh-huh. Y esto es un gran error, sí. Y estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho que mi esposo es mejor amo de casa que yo, ¿sí? Es mucho más organizado, sistemático. Cuando yo estaba estudiando, él asumió la responsabilidad casi al 100% del cuidado y crianza para yo poder estudiar, ¿no? Porque estudié en el extranjero. Y eso fue mal visto. En lugar de decir, qué bien, qué bueno que se organizaron. Así es. ¿Cómo abandonas a tus hijos y a tu hija? Y yo, ¿cómo que los abandono? Si están con su papá. Pero se asume que nosotras, por ser mujeres, por transitar por este embarazo, vamos a ser mejores. Y vamos a tener desarrolladas de manera natural habilidades que no es cierto. Tenemos que aprenderlas. Y no bañar a un bebé, hombres y mujeres no sabemos hacerlo. Cuando te enfrentas a ser y tienes que aprender. Y muchas veces los hombres aprenden mejor a hacerlo que nosotras. Entonces, hay una serie de estereotipos y de prejuicios que debemos reconocer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el compañero, totalmente de acuerdo. O sea, no por el hecho de ser mujeres vamos a ser mejores madres. Y no por el hecho de ser padres y no haber transitado por un embarazo, no tienen la capacidad, la habilidad y la posibilidad de aprender. Y muchos aprenden mucho mejor que nosotras y lo debemos reconocer. Yo lo reconozco. Son, ¿no? habilidades. Habilidades. Son habilidades que las puede tener que podemos aprender. O sea,
habilidades que podemos desarrollar, aprender. Entonces, aquí la cuestión, y estoy totalmente de acuerdo, somos diferentes. La igualdad en términos legales de política pública tiene que ver con la igualdad de derechos humanos y justicia social, no con que seamos iguales mujeres y hombres. O sea, si yo con mi estatura quiero cambiar un garrafón, lo que voy a hacer es que me voy a lastimar. Debo reconocer que requiero de otra persona para hacerlo. Puede ser mi hija que mide 1,72, o puede ser mi esposo, o puede ser uno de mis hijos. Porque yo no lo puedo hacer. O sea, no me voy a decir, yo soy igual que el compañero y yo cambio el garrafón. Es reconocer. Hay que reconocer. Y en ese sentido es importante que nos demos cuenta que existen cuestiones generales que tienen que ver con políticas públicas, con legislación, pero particularidades que debemos conocer, que debemos platicar, que debemos llegar a acuerdos, porque al final un padre y una madre lo que debemos buscar es el bienestar de nuestros hijos e hijas, que sean personas plenas, felices, satisfechas con su vida. Y el espacio ideal es esta convivencia armoniosa, amorosa, corresponsable, en el que están estas figuras, ¿no? O sea, y hay otros temas que podríamos abordar que tienen que ver con las familias. Ya no solamente hablamos de familias conformadas por una pareja heterosexual, pero en cualquier escenario lo que debe estar por encima es el amor, el respeto, el diálogo y poner ante todo el bienestar de las infancias, de nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es lo que debe estar, ¿no? Entonces, estas paternidades alternativas tienen que ver con eso, con que ya se dieron cuenta los hombres de todo lo que perdieron. Estos abuelos que nunca abrazaron a sus hijos y sus hijas y que nunca les dijeron te amo, ¿no? Porque el decir te amo era pasarse todo el día trabajando para que no les faltara nada en términos económicos. Era la manera que aprendieron de decir te amo. Pero ahora sabemos que eso no es suficiente. Y hay que decirlo, y hay que sentirlo, y hay que tener este vínculo cercano, ¿no? Y eso tenemos derecho, tanto hombres como mujeres. Definitivamente. Sí, cuando se lleva al extremo esta posición a la que hace referencia, se presenta un fenómeno que se ha venido a llamar de distintas maneras, lo encontramos como padrectomía o como alienación parental, que ojo, no estamos hablando aquí de síndrome que es bastante cuestionado, sino de algo que se puede constatar en los hechos, la alienación del padre con respecto a la vida de los hijos, y que yo les mencionaba hace un momento, múltiples o muchísimos papás y mamás también padecen en tanto a nivel nacional, internacional, como aquí en nuestro mismo estado. Déjenme compartir con ustedes algunas cifras al respecto. Nos dice la Asociación Nacional de Padres Separados que cada año 180,000 nuevos casos de padres que son separados de sus hijos se presentan ante los juzgados. 80% de los hijos de padres separados que no conviven con ambos progenitores enfrentan baja autoestima, depresiones, actitudes antisociales, adicciones, pandillerismo, acoso, etcétera. 80% de los juicios por convivencia tienen más de 2 años sin sentencia, es decir, presenciamos también una institucionalización de este tipo de posturas y de creencias. Al 60% de los progenitores que entran en un proceso de convivencia o de judicialización, se les asigna una convivencia supervisada dentro de los centros de convivencia familiar. El 70% de los casos de incumplimiento de convivencia son por gripa o por tos. Solo el 2% de estos incumplimientos tienen un tipo de apercibimiento o consecuencia. Y que me parece muy revelador, el 95% de las custodias son asignadas a las madres, aun cuando puedan no ser las más aptas para cuidar a los hijos. Ya como corolario, los gastos por representación legal en un juicio de esta naturaleza sobrepasan los 100,000 pesos en promedio, y el 75% de las denuncias iniciadas en el marco de estos procesos suelen ser falsas. Entonces vemos como un discurso que inicia
entre personas, se va ampliando a una sociedad, se va creando justamente un estereotipo, una creencia en la cual no nada más las consecuencias se quedan a nivel de que, bueno, algo anecdótico, ¿no? Sino que ya eso conlleva acciones en donde se están dañando los cimientos mismos de la sociedad. Es decir, al momento en el que el padre es extraído o alienado de la vida de los hijos y estos van desarrollando todos estos problemas a nivel emocional y a nivel incluso se llegan a manifestar de manera física, ¿qué tipo de crecimiento, desarrollo podemos esperar que estas personas que serán los protagonistas de la sociedad en un mediano plazo tengan cuando no tuvieron la presencia del padre en sus vidas o de la madre? Porque, insisto, este tipo de inequidades se presentan en ambos sentidos, pero sí, hay que reconocer que la figura del padre es principalmente la más afectada y por lo tanto la de las infancias, niños, niñas, adolescentes. En este sentido, creo que me sumo a lo que menciona la doctora Norma, que es necesario privilegiar el interés superior de la niñez o de niños, niñas y adolescentes por encima de un criterio de género cuando estamos hablando de la figura del padre o de la necesidad de una crianza integral. Tenemos que hacer la última pausa, volvemos. Nos queda poco tiempo para darle cierre a este tema, nada más te quiero recordar que estamos platicando esta mañana con Norma Celina Gutiérrez de la Torre, integrante de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco y coordinadora del programa interdisciplinario de estudio de género del CUSEA, también con Israel Vidal, integrante de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco, y con Anuar Reza, delegado del capítulo Jalisco de No Más Hijos Rehenes. Nos quedamos con tu comentario, Israel. Sí, yo hablaba sobre todo cuáles serían como los elementos de estas paternidades activas, de estas paternidades integrales. Yo lo que te puedo decir es que tener una relación afectuosa e incondicional con las hijas y con los hijos implica mantener una relación que vaya más allá de proveerle económicamente, ser partícipe y actor del cuidado diario de la crianza de tu hija e hijo, con acciones como cuidarle, alimentarle, hacerle dormir, vestirle, pasearle, enseñarle, aprender junto con ellas y ellos, promover un vínculo cariñoso de apego mutuo, de cercanía afectiva. Hace rato mencionaba la doctora Norma Celina que muchas veces abuelas y padres nunca le dijeron a un hijo o una hija que la amaban. Yo te platicaba la vez pasada que vine contigo que tuve la experiencia de un amigo que en el pleno velorio de su padre me dijo, yo lo único que le reprocho a mi padre es que jamás me ha dicho que me ama. Y eso tenía una carga emocional muy fuerte, precisamente porque hay un mandato a la masculinidad que los hombres no expresamos sentimientos, y ese es un reto a cambiar, de este cambio cultural. Compartir con la madre las tareas de cuidado de tu hijo e hija y las tareas domésticas. No es que le ayudes, es una corresponsabilidad. Estar involucrado en todos los momentos del desarrollo de tu hijo e hija, tanto durante el embarazo, nacimiento, infancia temprana, niñez y adolescencia. Brindar una crianza respetuosa, como cuidar, criar, educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y respeto. Estimular el desarrollo de tu hija e hijo, y obviamente pues hay muchas actividades. Puedes hacer pintar junto con ellas y ellos, contarle historias, cantarle, no sé, hacer actividades en conjunto, ¿no? Esos son como algunos elementos de las crianzas activas o de las paternidades activas. Ahora, ¿qué le aportas tú como papá a tu hija o hijo cuando haces estas actividades de estas paternidades activas? Tu presencia como padre activa el desarrollo de tu hija e hijo y marca una diferencia. Un padre presente, comprometido y afectivo influye positivamente en el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos en diversas áreas. Por ejemplo, mejoran la autoestima, se generan más habilidades sociales, hay un mejor desempeño escolar, hay más herramientas para enfrentar las dificultades que les presentan en la vida, es decir, hay más seguridad, hay un mayor bienestar psicológico y hay más probabilidad de ser un padre comprometido, es decir, cuando hay esta replicación de este modelo de paternidades activas. Uh-huh. ¿Con qué te gustaría cerrar, Norma? A mí me gustaría cerrar diciendo que este momento es una oportunidad para darnos cuenta de que
es lo que sucedía en el pasado, cómo eran estas paternidades que eran valiosas y importantes en su momento, pero que tenían un costo muy, muy grande para los hombres y para las mismas familias. Esta distancia emocional, afectiva, vinculada con el rol principal de la proveeduría, dejó vacíos en cuanto a la cercanía emocional de padres, hijos e hijas. En este momento se tiene la ventana de oportunidad de conocer qué es lo que sucedió en el pasado, tener claro que la proveeduría es fundamental, que en este momento en la mayoría de las familias ya no puede ser una responsabilidad única de los hombres, que las mujeres hemos entrado al ámbito del trabajo asalariado y que es fundamental que seamos parejas corresponsables y que tengamos la claridad que si decidimos formar una familia con las características que tenga y hay hijos e hijas en esa familia, debemos velar porque sean personas plenas, felices, que cubran todas sus necesidades, sí, en el término económico, en la educación, pero también en lo emocional y lo afectivo, ¿no? Y ahí es ganar, ganar, es ganar, ganar. Aún cuando esté el escenario de la separación, si tengo esa claridad, o sea, y me doy cuenta que ya la relación de pareja no funciona como funcionaba, no es lo que me hace sentir feliz, están estas personitas que dependen todavía, aunque haya una separación, de nosotras y nosotros para tener esas vidas a pesar de la... O sea, debemos pasar por procesos de deconstrucción y de reeducación para saber separarnos de una manera civilizada, no sé cómo decirlo, o sea, a mí me parece terrible que hijos e hijas pasen a ser, como se decía hace un ratito, un motín, un rehén. Dices, esto no es posible, ¿no? Entonces, tenemos una ventana de oportunidad que va a hacer a los hombres sentir mucho más plenos y felices en compañía de esos hijos e hijas que decidieron tener, ¿no? Entonces, pues ese sería mi cierre. ¿Y el tuyo, Anuar? Mira, coincido con todo lo que se ha mencionado, particularmente con la relevancia de una paternidad presente y activa, con todas estas actividades que implican una paternidad presente y activa, y al mismo tiempo con el hecho de que somos muchos y son muchas los niños, niñas y adolescentes que están siendo usadas como rehenes en los procesos particularmente de separación, y esta naturaleza de las cosas también está institucionalizada. En ese sentido, hay que reconocer, volviendo al título del programa, que cada vez son más los retos que se enfrentan en una paternidad convencional, es decir, donde hay una familia unida y donde se presentan múltiples estímulos y múltiples distractores en la tecnología, en los videojuegos, en los mensajes que se reciben cruzados en un tipo de ideología, otro tipo de ideología, y llevar a los hijos por un camino sano de cara a todos esos estímulos y todos esos mensajes que reciben, ya por sí solo es un genuino reto. Ahora, si a eso le sumamos esta separación, esta alienación, esta padrectomía de la que hablábamos, se vuelve un reto doble, en donde los más beneficiados, y hay que ser muy claros al respecto, van a ser los niños, las niñas y adolescentes. Finalmente, quienes actualmente somos padres ya tuvimos una infancia, con todas las heridas, todos los daños, todo lo que ustedes quieran. Pero los niños que están en plena formación van a ser los más afectados. Y en ese sentido, creo que todas las instancias de la sociedad somos corresponsables también de crear un entorno favorable a que se tomen decisiones justas, y sobre todo cuando estamos hablando de juicios, de convivencia, a que se aceleren esos procesos y se tomen decisiones con criterios de infancia, no con criterios de género, con criterios de infancia. Finalmente, los niños son o se debe de privilegiar el bien superior de la niñez, y cuando se habla, por ejemplo, de asignar una convivencia supervisada, que sea un mínimo tiempo y como un recurso realmente la última opción, no como la primera opción.
porque estas convivencias nos obligan a los padres que participamos en ello, a tener que ser un payaso en esas 2 horas que estamos con nuestros hijos. No podemos ponerle límite porque el hijo ya se enojó y porque no va a querer venir a la siguiente convivencia, o porque va a tener un elemento, la otra parte, la contraparte, para decir, el papá lo alteró cuando fue a la convivencia. Entonces, múltiples son los retos, múltiples son las cosas que tenemos que hacer al respecto. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay tema para seguir platicando con todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues gracias, se quedan con el señor Omar Machain, gracias a Rocío González Araoz, a Cristina Arana y a Laura Martínez Gamiño, sobre todo a ti que nos escuchas a través de